Gracias. ¿Aló? Bien, bien. ¿Vos qué tal? No, 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 no. Ahorita tengo tiempo. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Y dónde lo van a velar? Pero, ¿y estaba enfermo o qué? ¿O qué? ¿Y cómo está ella? O, bueno, no, qué tonto, perdón. ¿Cómo, cómo estás vos? Eh, Quizás voy a ver de llamarle o, bueno, no, no, mejor en persona, ¿verdad? Mira, si querés, solo déjame salir de aquí y paso por vos y nos vamos juntos. No, espérate, olvídalo. Yo tendría que llegar, es que no ando de. Me tengo que cambiar. Dale, ey, lo siento, man, de verdad lo- Hicieron la tarea. No. A mí se me moja el cuaderno. A mí me la robaron, la bolsa. A mí era ahí venía la tarea. Venía doblado. ¿Qué me tiró al bolso? Wow. Ay. em, les tengo una propuesta para hoy. ¿Les parece si dejamos un rato el programa de lado? Yo sé que el programa es estrictamente mandatorio, pero Pablo, póngase de pie, por favor. Pablo, dígame sin miedo y con total confianza. Ahora que usted se despertó en la mañana, quería venir a la escuela. No. Tenía frío. Quería quedarme acostado. Cuando dormimos, la temperatura corporal baja y estamos deshidratados también. Y eso nos hace caer en la trampa de la comodidad. ¿Ya? Gracias por su franqueza, Pablo. Siéntese. Gracias. Carla, póngase de pie, por favor.
Carla, ¿podría decirme usted qué fue lo primero que usted pensó ahora cuando se despertó en la mañana? ¿Qué fue lo primero que le pasó por la mente? No me acuerdo. No se preocupe, la verdad es que no solemos guardar esos momentos a menos que sean especialmente memorables o, bueno, traumáticos, ¿no? ¿Se acuerda qué desayunó? Cereal. Ok. ¿Cree que podría decirme cómo pudo responderme eso tan rápido? Porque siempre como cereal. Ok. Todos los días empiezan de forma distinta, pero el cereal nunca falta. El cereal siempre está, ¿verdad? Por eso lo recuerda. Gracias, Carla. Se puede sentar. Gerardo. ¿Por qué se puso de pie antes que se lo preguntara? Supuse que me iba a decir que me pusiera de pie ya que estaba parando a mis compañeros en mi fila. Ok. Lo asumí. ¿Lo asumió? Sí, asumí. Ok. Asumir puede ser práctico en muchas situaciones, pero no siempre es lo más recomendable. Usted estaba, como bien dice, siguiendo un patrón inconscientemente, ¿verdad? Los humanos tenemos eso, que nos gusta seguir patrones. Y realmente es bueno para el aprendizaje o hasta para la supervivencia. ¿No? Entonces me siento. Sí, sí. No, sentate, gracias. Mire, quiero preguntarles algo. Vamos a hacer algo. Quiero preguntarles quiénes de ustedes ya saben qué quieren hacer con su vida adulta. Que me levanten la mano. ¿Todos? Está bien no saber, no es evaluación. Pero si están 100% seguros, mis respetos. ¿Quién quisiera compartir con la clase qué es lo que quiere hacer de grande? Yo Leslie. quiero ser ingeniero Ah, mire, ve. Civil o... industrial. Industrial. Muy bien, muy bien. Ahora, le pregunto, Leslie, ¿qué es lo que le llama la atención de ser ingeniero industrial? Dicen que son necesarios. Siempre hay trabajo. ¿Usted sabe qué hace un ingeniero industrial en su día a día? No se sienta mal, Leslie, por no saber, no se sienta mal. Probablemente, escúcheme, probablemente ni ellos lo saben, hasta que lleguen a su oficina en las mañanas. A ver, ¿quién más? ¿Quién más nos quiere compartir? Ya saben que no me gusta señalar. Por favor, alguien, levánteme la mano. Mario, sus compañeros se lo agradecen. Mario. Voy a ser doctor. Mire, todos aquí sabemos lo que hace un doctor en el día a día, ¿verdad? ¿Qué le gusta de ser doctor? Ayudar a las personas. Mire, no quiero cuestionar su vocación, me parece muy noble. Si me hubiera dicho que es porque hacen bastante dinero, también estaba bien. Pero lo que usted tiene que saber, Mario, es que los médicos tienen que ser capaces de lidiar con situaciones bien difíciles. ¿Sabe? Tener el estómago para enfrentar la enfermedad a diario, o, bueno, hasta la muerte. Muerte. Y por no decir que los médicos, por tratar algo tan delicado, se encuentran con miles de piedras a lo largo del camino. ¿Saben? Años de estudio, noches de desvelo, de sacrificios, casi que parecen diseñados para que solo los más necios lleguen hasta el final. No se lo tome personal, Mario, no se lo tome personal. Lo que les quiero decir es que el camino no siempre es tan fácil, no es tan evidente. Y la verdad es que ustedes van a aprender hasta que salgan y se choquen contra el muro y ahí se van a dar cuenta de qué están hechos. Yo les quiero preguntar algo. ¿Quién sabe más? ¿Un administrador de empresas recién graduado o una ordenanza que lleva 20 años trabajando para una empresa? Me imaginé que ya no iban a querer responder, pero no tengan miedo de equivocarse. Todos nos equivocamos. Yo me equivoco, yo me equivoco tanto que... No sé, yo me equivoco tanto que 1 de cada 10 veces que voy al baño se me olvida revisar si hay papel. Y me toca salir, ya saben, así.
Van a disculpar la imagen mental. Saben, en el primer colegio en el que trabajé, hubo un caso con unas niñas de 14 años, un año menores que ustedes. Ellas se saltaron una clase de educación física. Se habían escondido y las cacharon en el baño, escondidas. El profesor les puso de castigo que tenían que dar 5 vueltas a la cancha de básquet, haciendo paso de oso. ¿Saben qué es el paso de oso? ¿No? El paso de oso es cuando yo trato de caminar así en 4, pero tratando de asegurarme que mis rodillas no toquen el suelo. Les tocó hacer eso en el sol del mediodía y era un día particularmente caliente. Y cuando llegaron a sus casas, sus papás estaban debidamente indignados porque tenían quemaduras de primer y segundo grado en las manos, en las pantorrillas. Y bueno, exigieron la renuncia inmediata del profesor y demandaron al colegio y todas las reparaciones que ustedes se imaginarán. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué hubieran hecho? Que se vaya, despedirlo, y con justa razón. Pero esa es la cosa. Ahí el daño ya está hecho. Miren, lo que quiero que saquen de esto es que no hay ningún programa de estudio que tenga el criterio necesario para saber cuándo y cómo desafiar a la autoridad. Pero es algo vital. Es vital. Esas niñas tuvieron que haberle dicho al profesor claramente, no, póngame un reporte de mala conducta si quiere, pero no voy a someterme a un castigo que ponga en riesgo mi integridad física. Pero yo no las culpo, no las culpo a las niñas, porque la verdad es que probablemente yo también hubiera aceptado ese castigo. ¿Por qué? Porque a mí nadie me había enseñado a cuestionar. Mario, ponete de pie. Gracias, Mario. Sentate. Leslie, póngase de pie. ¿Por qué? Un aplauso ahí. Miren, estimados, aquí entre nosotros, sumar, restar, dividir, multiplicar, todo esto que vemos acá es importante, es muy importante. Pero lo más importante que ustedes se van a llevar de toda esta experiencia es convivir con los otros. Y esas tareas, esos exámenes que ahorita les parecen inmensos, después les van a parecer las cosas más pequeñas. Algunos de ustedes van a querer toda su vida regresar a estos momentos. Y no es posible, no se puede. Ya después de estar cerca de esto será si tienen hijos, o bueno, si deciden ser maestros. Profesor, ¿usted siempre quiso ser maestro? Mm.